Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 16 de junio. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, un día golpe realmente importante al narcotráfico. Operación Fortaleza. Pues hay un grupo importante de detenidos. El propio procurador Caraballo está al frente de las investigaciones y se fue a la ciudad de Santiago de Veraguas. Eso en un día en el que pues 95 personas han presentado sus nombres, entre ellas la fiscal de cuentas, para ser considerados al puesto que dejará vacante José Ayuprado el próximo mes de diciembre. Un día en el que, si puede, llene el tanque, porque el aumento, bueno, en la gasolina a partir de la medianoche de hoy costará 6 balboas el galón, en un día en el que la Reserva Federal está haciendo todo lo posible por frenar esta inflación récord que tienen los Estados Unidos y la mayor parte de los países del mundo, impulsada por el petróleo, impulsada por todas esas decisiones tomadas durante la pandemia de llenar el mercado de dinero líquido. Hoy la Reserva Federal ha aumentado las tasas de interés, ha anunciado pues el aumento de tasas de interés de 0,75 de punto, 0,75%. ¿Cómo eso va implicar, va a tener repercusiones en nuestro país, sobre todo pues, en el mercado de las tarjetas de crédito? Y ojo con esto, los panameños pues debemos más de 2.500 millones de dólares en tarjetas de crédito. ¿Y en las hipotecas? No, pero es que ese mercado es mucho más volátil, pues depende mucho y tiene tasas de interés muchísimo más altas. ¿Cómo eso va a repercutir en esas deudas, sobre todo, también en las hipotecas y sobre todo en las hipotecas nuevas? ¿Frenará esto el impulso que está tomando el mercado de la construcción? Recuerden que es uno de los 3 grandes pilares de nuestra economía, la construcción. ¿Cómo esto va a implicar en los intereses o en los préstamos interinos para construcción, en los préstamos finales para hipotecas, en el mercado de tarjetas de crédito? Es decir, la Reserva Federal está tratando de que se recoja la mayor parte del líquido que hay todavía de aquellas decisiones tomadas en el año 20 y sobre todo esa convertibilidad de deuda en líquido que se tomó durante la administración del presidente Trump y gran parte del presidente Biden. Así que pues una situación económica difícil para el mundo. Don José, recta final en Colombia y, como saben, Andalucía y Francia, que también irán a elecciones este domingo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Jueves 16 de junio, 114 días de la guerra, de la intervención militar brutal de Rusia a Ucrania. Ahora hablar un poquito sobre eso, pero fíjese, quiero mandarle un saludo, antes que nada, a Natalie Ríos, que va a ser entrevistada tremenda entrevista, por José Luis, y decirles que la vida es así. Tú eres una muchacha talentosa, tienes el apoyo de todos nosotros, y dele para adelante, hija. El mundo le pertenece. Ustedes, la juventud, es importante ahora, en este presente. Así que nuestra solidaridad contigo. Hay un artículo que escribió José Luis que se llama La juventud sin oportunidades. Aparece en Metro Libre. Le digo a Natalie que se lo lea. En donde él hace un análisis de que precisamente gente como ella, como el hijo del doctor Sinclair, como la cantidad de decenas de miles de jóvenes. No me voy a mencionar más nombres porque después se me queda un montón de muchachos brillantes, muchachas y muchachas nuestras que necesitan una oportunidad. Y es lo que plantea José Luis en su brillante y preciso artículo. Yo creo que los artículos de opinión pública deben tener ya después que pasan de 500 palabras, nadie los lee. Y una recomendación que yo le digo a nuestros amigos de la Estrella de Panamá: está publicando muchos artículos muy largos. Muy largo. Entonces es muy difícil, complicado, porque además un artículo largo se pierde. Con 500 palabras se pueden decir muchas cosas. Bien. No sé por dónde empezar realmente, porque hay tantas cosas importantes. Pero voy a darle las noticias mientras usted se toma su café, viene en la radio. No está lloviendo. Va a llover. El tráfico está
Va excluido. Excluido en la mañana, por lo menos en la mañana, estas primeras horas no va a caer agua. Voy a decirle primero la noticia del día de hoy, de ahora mismo, en desarrollo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro de Italia, Draghi, y el canciller alemán, Olaf Scholz, están en este momento, o ya llegaron, van por tren de Polonia hacia Kiev. Oh. Oficial. Ellos van a Kiev a entrevistarse con Zelensky, a plantearle primero la solidaridad de Europa. Fíjense quiénes van, Fernando. Sí. Van 3 pesos pesados en tren a hablar con Zelensky, a buscar una solución negociada. En este momento, o ya llegaron a Kiev o están en el viaje en tren. Vamos a ver. Dele seguimiento a esto. Cualquier cosa que pase contra ese tren sería un terrible error. Sería Sería un atentado contra la humanidad, eso es lo que sería. un magnicidio No tiene tal vez de la proporción del asesinato de Fernando José de Austria en Sarajevo en 1914. Podría desatar Una cosa algo como eso. eso. Como eso, exactamente. Bien, estos van en tren, están llegando hoy. La otra cosa importante que ustedes deben prestarle atención es lo que está pasando en Bruselas, donde el equipo militar de Europa, incluyendo los Estados Unidos, Canadá, hace un análisis de la situación militar en Ucrania. Y le voy a dar algunas de las cosas que dicen ellos, particularmente lo dice el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, el general se llama Mark Miley, donde está presente el general Austin, que es el jefe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y están la inteligencia británica, la inteligencia europea militar. Fíjense el análisis que dicen ellos. Sin duda alguna, el poder de fuego de Rusia es superiorísimo al poder de fuego de Ucrania. Sin duda, nadie discute eso. Sin embargo, cuando van al análisis en el territorio, sobre todo en el área del Donbass, que es donde se está desarrollando esta brutal guerra en este momento, los ucranianos han logrado, con la cantidad y calidad de armas de artillería que poseen, destruir entre el 20 y el 30% de toda la maquinaria bélica rusa de tanques blindados y vehículos blindados. Y las pérdidas humanas son inmensas de ambos bandos. La inteligencia militar norteamericana sostiene que a Ucrania ha entrado más de 90.000 misiles antitanque, que es superior a todos los tanques del mundo. Para destruirlos todos. No hay tanques con esa magnitud. Y llegará armamento de mayor precisión, anunció el presidente Biden ahora. Y es por eso que usted ve a Putin ahora tratando de poner cabezas de playa aquí en Nicaragua, o tratando de apretar la llave del gas y del combustible, porque también la situación se le está complicando. Ahora le explico, pero esta información, lo que nos indica a nosotros es que la ofensiva rusa, con su artillería, con el bombardeo masivo, pero acuérdense que ahí está el carnicero de Siria, dirigiendo las tropas rusas. La inteligencia norteamericana coincide con la inteligencia alemana y británica, de que la moral, la falta de dirección y motivación de las tropas rusas le hacen avanzar más lentamente y tienen que recurrir entonces al fuego de artillería para arrasar y después entrar. Sin embargo, con las disponibilidades de armas de Ucrania y con las nuevas armas que le estarán llegando o ya están, son de más largo alcance, 80 kilómetros, 80 kilómetros, sí. Podrán infligir daños terribles. La guerra es un desastre. El camino no es la guerra, pero ese camino lo escogió Putin. Y ya sabemos la verdadera razón, no la razón que esgrimió de la existencia de un gobierno nazi o pro-nazi. No. Es de expansión territorial del zar Vladimir Putin. Además de querer también... Pero además, Fernando, el presidente Biden de los Estados Unidos
con más énfasis ahora, le sugirió a la República Popular China que se distancie de Putin. Y esto agrava la crisis en el Pacífico Sur y en el Indo-Pacífico. En el momento, observen esto. Una base militar china en Camboya. Observen esto. Léase en el Estado de Panamá, aparece a titular de 8 columnas las declaraciones de Hideo Fukushima, el embajador de Japón, en la que él coincide con todos los planteamientos que nosotros le hemos dicho. Japón considera que Panamá es el país geopolítica y estratégica más importante de la región de América Latina, de América Central. Y Japón es uno de nuestros principales aliados estratégicos. Lo miremos, usuario del canal. No hay forma como lo mire. La tecnología japonesa, los carros japoneses, el tráfico en el canal, la importancia. Nosotros estamos olvidando el papel de Japón. Y en los últimos 60 años, Japón ha sido uno de nuestros aliados estratégicos más importantes. Ahora, dicho en la voz de ese apreciado embajador japonés aquí en Panamá. Bien, veamos algunas cosas que sabemos que son las noticias que también van a impactarnos a nosotros. Ayer, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Fernando, hizo lo que le estábamos comentando ayer. Subió la tasa de interés en 75 puntos, 0.75%, la eleva a un rango entre 1.5 y 2, de 1.5 y 1.75. Es el incremento más alto desde el año de 1994. ¿Qué efectos tendrá esto? Bueno, la idea fundamental de esto, y déjeme aprovechar para darle a usted, siempre que usted escuche a nosotros le vamos a hablar con los hechos. ¿Por qué es esto que está ocurriendo? Hay una inflación y una de las maneras más importantes de controlar la inflación es subir los intereses. Claro, se recoge dinero. Recoge dinero. Dinero vuelve al banco y queda ahí. Entonces, fíjese, aquí voy a hacer uso, aquí tengo esta información del Ministerio de Economía y Finanzas que informa, ¿se acuerda de la entrevista que tuve con el Ministro de Economía y Finanzas? Bueno, aquí mire las cifras de inflación abril. La inflación en los Estados Unidos está por encima del 8%, en 8,3 en abril, 8,5 en mayo. 8,7. En la eurozona está en 7,5%. En Brasil está en 12,1%. En México está en 8,5%. En Chile llega a 10,5%. Es la principal preocupación del presidente Gabriel Boric. Y en Colombia ha subido 9,2%. En Argentina, 20 y pico. A mayo está en 32%. Entonces, en Panamá, el índice del IPC está en 3,1% en el primer cuatrimestre. Sin embargo, no hay la menor duda que va al alza la inflación en Panamá. No hay la menor duda. No tenemos que hacer ningún número nosotros aquí para saberlo. Pero fíjese que nosotros, a pesar del crecimiento enorme que tuvimos en el año 21, la inflación, el índice de precios en Panamá, el año pasado era 1.6. Aquí tengo las cifras, ¿sabes? No estamos inventando ninguna cosa. Aquí las tengo al frente mío. ¿Qué quiere decir? Que ahora, el 22, nadie tiene que tener la menor duda que el principal problema que enfrentamos los panameños y todo el planeta Tierra es la economía. El costo de la vida. Es la economía. Si alguien tiene duda, es la economía, no es la elección, no. Es la economía y sus efectos en el bolsillo directo de los trabajadores, de los asalariados del país, de cualquier país que usted coja. Colombia, coja el que usted quiera. Sí. Porque se produce en este momento. Recuerde la pandemia. ¿Quiénes se volvieron más multimillonarios? Las tecnologías, los equipos médicos, las farmacéuticas, los laboratorios que producen vacunas. Cifras que son que usted no se puede ni siquiera imaginar y escribir. Entonces, ahora, el 22, al aumentar el consumo y tener un grave problema de suministro, la cadena de suministro, los problemas en esa gran fábrica del mundo que es China, la caída del crecimiento en China,
en la política de Xi Jinping de cero COVID, bloqueando puertos tan importantes como Beijing, el área de Beijing y el área de Shanghai, más los problemas de producción que tiene la República Popular China, más los niveles de dependencia que tuvo Estados Unidos y Europa de las mercancías de China, que ahora le abre un nuevo planteamiento geoestratégico de cómo manejar esta nueva red de distribución de las fábricas del mundo, abre un camino para nosotros también aquí en Panamá. Pero es ese sentir, la caída, después la cantidad de dinero que puso los Estados Unidos en circulación y Europa, con el incremento de la deuda. Entonces ahora hay que tomar algunas medidas que nos golpean duramente, duramente. A nosotros ahora se las voy a explicar, pero tenga conciencia de que este es un problema global. ¿Qué pasó ayer cuando la FED anuncia esto? Lo primero que pasó fue una caída del precio del valor del crudo. Si usted observa lo que pasó ayer, el crudo llegó a caer hasta $3 el barril. Está en el WTI, está en 116 el barril. Estaba en 122. Pero ayer. Y las bolsas subieron su valor y los bonos norteamericanos cayeron, subieron los metales de materia prima, subió el oro y subió el cobre. Entonces, se nos plantea un problema complicado, serio, que no se puede resolver, Fernando, si usted no tiene todas esas cifras en sus manos. Por eso le hemos dedicado un tiempo a esto. Y estas son cifras que yo tengo aquí y después les voy a compartir otras. Pero fíjese lo que está pasando en la Unión Europea. En la Unión Europea, la inflación es un problema. Sin embargo, el Banco Central Europeo hoy está reunido para analizar con urgencia el tema de la inflación. Seriamente. Y es probable que antes de agosto, julio o agosto, recuerden que ya este mes se está acabando, Sí, no se acaba. Bueno, estarán tomando medidas para resolver estos problemas que afectan duramente a España y a economías como Italia y Grecia altamente endeudadas. Se observa todas estas naciones, la relación deuda-PIB está por encima del 100%. pero En mucho, España es 112, pero por mucho. por mucho. Por mucho. Sí. Entonces, esta situación general en el mundo, fíjese cómo está Europa, pero Europa tiene una maquinaria de producción. Pero fíjese cómo está la República Popular China. En China, a pesar del avance en la economía en mayo, en China se refleja un problema grave, el desempleo juvenil. Y usted se pregunta por qué. Porque esa es la población que más consume. Uh-huh. Y también el desplome de la industria inmobiliaria con alto nivel de endeudamiento de las empresas inmobiliarias en China ha hecho que para los jóvenes en China, sobre todo las parejas jóvenes, adquirir una vivienda es casi imposible con los salarios. Hay algunos que se metieron a la economía de la digital y hicieron fortunas, compran viviendas, pero ni siquiera se las entregan. Entonces hay millones de viviendas sin terminar. Y hay una caída del crecimiento en China. Y la política de cero COVID, más la guerra, que ha abierto una relación tirante con Xi Jinping, el gobierno de la República Popular China, Europa y los Estados Unidos, y como consecuencia también en nuestra región, que ante las indecisiones con respecto a la guerra que desarrolla Rusia en Ucrania, ha hecho que la gente comience a ver a la China con recelo, los inversionistas, y están saliendo compañías de China. Y esas compañías vienen para América. Uh-huh. Y dentro de América, uno de los países más importantes para la recepción de esas compañías es la República de Panamá. Por eso la importancia de lo que dijo el embajador de Japón, lo que dijo la delegación norteamericana aquí en Panamá y la presencia del Comando del Sur aquí en la persona de su jefa, la general Laura Richardson. Y todos los desarrollos regionales que se han, las reuniones regionales que se han dado en Panamá. Entonces, si yo entiendo esto,
y veo a una Rusia que, por un lado, los multimillonarios dueños del capital, desde la pandemia y ahora, a una razón de 15%, están saliendo de Rusia, escondiendo sus capitales por otras naciones, no en Panamá, en los países que nos juzgan a nosotros. Y por otro lado, la caída del mercado europeo en petróleo y gas de Rusia le va a ocasionar un daño estratégico a los ingresos líquidos de la República de Rusia, a la Federación Rusa. La Federación Rusa. Porque Europa, en una movida bien complicada, se ha vuelto sus ojos para petróleo al norte de África, Argelia, Libia, necesita de Egipto y de Israel, que tiene grandes reservas en el mar de gas, pero no tiene comunicación con Europa. Entonces hay que construir un oleoducto que pase por Egipto y se conecte con Europa. Y fíjese, en una región altamente inestable, el momento en que eso está listo, y va a estar listo rápidamente, antes de fin de año, Rusia va a perder un mercado inmenso. 600 millones de dólares diarios. Más, a los valores actuales. Entonces, esta realidad y la movilización de empresas de China para que los países europeos ni norteamericanos dependan, porque todo esto ha puesto en evidencia que la teoría del neoliberalismo de 1970, dada en el consenso de Washington, 1980. en 80, perdón, no creó la movilización de empresas hacia China, más barata la mano de obra, pero creó una dependencia estratégicamente peligrosa. Y los conflictos regionales se mantienen. Este es el escenario global. Entonces hay dos continentes con materias primas que van a ser objeto de interés. Uno es el continente africano y otro es el continente latinoamericano. En el caso de africano, las empresas multinacionales europeas y ya China y Rusia han penetrado en ese continente. Pero va a haber un replanteamiento del uso y del valor de esa materia prima. Nuestra región se encuentra en convulsión social que la pandemia puso al desnudo, la desigualdad del sistema, y la política ha puesto a una especie de revolcón en la región sin estabilidad, con presidentes que no tienen la menor idea. Fíjense nada más las nuevas cosas de Perú. La presidenta del Congreso de Perú anuncia, Fernando, ayer, que es objeto de amenazas de muerte. Y el Congreso de Perú intenta juzgar a la vicepresidenta y después al presidente para dar un golpe de Estado parlamentario. Bueno, que en Perú no es un golpe de Estado, porque es uno de los países más fáciles en tumbar a un presidente. El mecanismo del folclore local. 5 presidentes. Sí, sí, sí. En Ecuador, las movilizaciones indígenas, llamando al derrocamiento, han obstaculizado el desarrollo de la extracción de petróleo, complicado la vida a Guillermo Lasso. Y Chile se enfrenta ahora con Gabriel Boric a la realidad. Mientras en Brasil la situación es complicada para Bolsonaro, y si hoy fueran las elecciones ganaría Lula, pero las elecciones son en octubre. Y fíjese lo que está pasando en Colombia. En Colombia se va a producir un cambio. ¿Cuál es el cambio? Lo que decidan los colombianos. ¿En qué dirección? ¿Y cuál es la dirección? Ya lo veremos. Pero ahí hay un problema en desarrollo que nos va a afectar a nosotros. Gane el que gane. Y fíjese la última. Un tribunal ordenó un debate. Petro dijo, estoy listo. Nuestro amigo Hernández pidió una explicación del fallo. Eso es decir, no voy a ir. No voy a ir. Y dijo que él no iba a ir porque la Constitución no obliga a nadie, etc. Lo que veo en la campaña es que ellos apuestan a seguir en el TikTok o las redes sociales sin discutir absolutamente nada. Entonces Colombia va a un proceso electoral en que el poder tradicional colombiano, que gobernó por 200 años,
no se ve representado en la presidencia, pero sí se ve representado en el Senado, en la Cámara Baja. Mientras en nuestra América, aquí en Centroamérica, los Estados Unidos llega un fuerte contingente militar y el señor Ortega mantiene presos a sus opositores y invita a Rusia a que venga. Todo eso tiene una concepción militar que los panameños debemos analizar en detenimiento. Ya le estaremos informando mañana cómo va todo esto. Al regreso, Fernando, vamos a hablar sobre COVID. Algunas cosas se mantienen semiestables, sí, pero ahí está la pandemia estable en números altos. Vamos a hablar sobre los problemas que hace esta alza del combustible, que hoy llegaremos a la cifra histórica de $6 el galón. No, mañana. Mañana. Hoy, bueno, a partir de las 12 y un minuto de hoy. De mañana. Creo que algunas bombas lo dejan hasta las 6 se calibran hasta las 6 de la mañana. Pero va a haber un alza importante. Ahora al regreso le vamos a dar las cifras y sigue la batalla. Como si no estuviera pasando nada en el mundo, en la economía. Recuerde, nada es más importante para este gobierno y las fuerzas políticas de este país que prestarle atención al problema de la economía. La economía es la atención, empleo, inflación, desarrollo en el campo, protección al empleo existente y la creación, atraer inversiones en un momento como este, debe ser la preocupación de todos. A la vuelta a eso y más.